Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos los que nos acompañan. Si tenemos invitados, bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Siempre para mí va a ser un honor y privilegio el poder participar en esta mesa pues es un memorial, esta mesa del Señor que nos convida. Yo pensaba que al llegar a Tucson, pues iba a tener 2 semanas de descanso, que a mí no me tocaba predicar, pero parece que Dios dijo, no, tienes que predicar y tienes que hablar. Pues bueno, por eso le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da al predicar la palabra. Pues le pido que tenga misericordia de mí, ¿no? Ahora sí, como decía Pablo, pues yo hago esto para guardar depósitos en aquel día. Y yo quisiera, hermanos, que ustedes se pusieran a pensar qué tan importante es este día para ustedes, qué tan importante es esta reunión, donde recordamos todo lo que se hizo para que pudiéramos hoy, en este tiempo, juntarnos como una familia. Qué tan importante será este día para ustedes, esta unión, congregación, familia, templo. ¿Qué tan importante será? Me puse a pensar en la decisión que tomó Dios para destruir a Sodoma y Gomorra, de Génesis 18, capítulo 23. Al Señor se le ocurrió destruir Sodoma y Gomorra, no se le ocurrió, miraba la maldad que había en esa ciudad. Y entonces dijo Dios, ¿no le voy a decir mis planes a Abraham? O sea, le voy a explicar a Abraham mis planes que voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces cuando Dios le revela los planes a Abraham, Abraham empieza a contender con Dios diciéndole, Señor, vas a destruir al injusto con el justo. Señor, si en ese pueblo de Sodoma hubiera 50 justos, Señor, ¿los ibas a destruir? Y el Señor le contesta y le dice, si hubiera 50 justos, yo no les haría nada. Ay, Señor, gracias por platicar con este polvo, porque polvo soy y soy tierra y no soy nadie, pero Señor, si hubiera 45, Señor.
Si hubiera 45 justos en esa ciudad, ¿los ibas a destruir? El Señor le dice, si hubiera 45, yo no les haría nada. Ay, Señor, perdóname. ¿Y si hubiera 30? Si hubiera 30 justos ahí, ¿los ibas a destruir? El Señor le contesta, si hubiera 30 no les daría nada. Señor, ¿y si hubiera 20? Le dice el Señor, si hubiera 10, no les haría absolutamente nada. Y Abraham se quedó callado, ¿no? ¿Qué tan importante esa historia? ¿Qué tan real será? Yo la veo de una manera, si dijéramos que en este mundo hay justos, si nos pusiéramos a pensar que si en este mundo hay justos, solamente es por medio del Evangelio. Porque dice la palabra de Dios, por el Evangelio se revela la justicia de Dios. O sea, usted ha sido justificado por la sangre de Cristo. Y si usted viene hoy a recordar esa muerte, usted ha sido justificado por la sangre de Cristo. Entonces eso me da a entender que si el mundo está en pie, es porque ustedes todavía están tratando de llevar esa justicia al mundo. Porque el día que ustedes ya no quieran recordar este día como un día de honor, un día importante, entonces sí no tiene sentido el Señor que siga teniendo tanta gente injusta en el mundo. Por eso Dios nos enseña, si hubiera 50, si hubiera 20, el mundo, entonces yo considero que la reunión que hoy hacemos es muy importante para nosotros y para el mundo. Muchas personas allá afuera tienen trabajos, tienen dinero, pero no saben que es por medio de la iglesia. Dios bendice al mundo por medio de la iglesia. ¿Cómo ven? Si allá afuera ese Trump está hablando, o el presidente habla, lo que sean, hablan y hablan, es porque hay iglesia, Cristo en el mundo. Porque de otra manera no tendría sentido. Así lo veo yo. Sodoma y Gomorra es una ciudad donde prácticamente el pecado es número 1, es el ídolo. Pero hay gente que todavía está tratando de agradar a Dios, por eso el mundo no se acaba. Y está la parábola de la invitación que Dios les hace en la cena del Señor en Mateo capítulo 22, vamos a leerla. Esto es lo que hacemos. Mateo 22, el versículo del 1 al 14 dice así la palabra de Dios, dice: respondió Jesús y les volvió a hablar con parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo estás aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, yo entiendo muy bien esa parábola. No sé si se las puedo explicar muy bien, pero sabemos que el rey es Dios y su hijo es Jesús. Y su hijo estaba preparado para venir al mundo y salvar a los que habían sido convidados, su nación, los judíos. Pero ellos no aceptaron esa invitación, no aceptaron el Evangelio, no aceptan el Nuevo Testamento, que es espiritual, no lo aceptaron. Y entonces el Señor le dio mucha tristeza, porque esos eran convidados, no eran dignos. Se les hizo
Jesús, hijo de José, un carpintero. Ellos esperaban ver un hombre poderoso. Y entonces nosotros conocimos a Cristo y nos invita a la cena, vengan ustedes. Esto no era para ustedes, pero ahora va a ser para ustedes. Ustedes ahora han reconocido y han entendido el amor tan grande que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Por eso venimos, hermana, a tomar la cena, por eso recordamos este momento, que nosotros sí aceptamos esa invitación que Dios nos hace por medio de su Hijo Jesucristo. Y venimos a tomar la cena. Pero también fíjense el detalle ahí, que el Señor, el Rey, salió y miró a alguno que no estaban vestidos de boda. ¿Qué significa eso, hermano? Esa persona que viene aquí hoy a la iglesia y no se prepara, no predica el evangelio, no anda haciendo obra de evangelista, no se está preparando para este día exhortándose a las buenas obras, tratando de hacer algo positivo, no darle tanto tiempo a la mugre televisión y haciendo otras cosas que son puro pérdida de tiempo. Y llegas aquí y tomas la cena, hermano, Dios te va a decir, ¿por qué no vienes vestido? ¿Por qué no me honras como yo te honré o como Jesucristo lo hizo? ¿Por qué no lo haces? Pues Dios ahí lo va a agarrar y le va a decir, agárrame a este hombre, no sirve para nada. Y ese tipo de personas lo que hacen en un momento determinado son los que causan más problema porque no han entendido el propósito de la misericordia de Dios hacia nosotros. No lo han entendido. Pero cuando Él se ponga a predicar y andar haciendo la obra evangelista del Señor nos dio, entonces empezará a apreciar este día como un día tan importante de venir y regocijarme con mis hermanos y estar tomando y recordando ese gran amor que Dios nos dio. Por eso, hermanos, yo quiero entender cada día este significado de esta reunión. No quiero que en mi vida parezca como una especie de cumplir un horario. Ay, nada más vengo y cumplo horario, termino, tomo el pan, dejo $2-3 y me voy. Acabé. Terminé mi propósito. Ese no es el propósito. Yo siempre he dicho, si ese hubiera sido el propósito, pues me quedo afuera. Me quedo y me siento mejor en otro lugar, no sentarme aquí. Por eso debemos de recordar este evento, hermanos, y predicarlo, invitar. Porque sabemos que puede ser que haya un hermano que esté perdido allá y no ha encontrado ese camino que él anda buscando. Porque acuérdense, hermanos, es la fiesta, las bodas del Hijo del Rey. Y si para ustedes quizás no lo vean tan importante porque a veces somos carne, porque el hombre carnal sí ve una fiesta donde hay alcohol, mariachi, pero como aquí no se ve nada de eso, quizás no lo veas importante, pero para Dios es muy importante, porque Él es un ser espiritual, Él no es humano. Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Él es espíritu, Él ve tu interior. Él no se fija si eres guapa o fea, Él no le importa eso. Él lo que ve es tu interior, cómo aprecias este día. Cuando estuve en Cortázar, tuvimos una convivencia muy agradable y una hermana me platicaba ahí feliz y contenta, decía, miro la diferencia, dice. Como todos estamos tan contentos y convivimos y nos pasamos una tarde tan linda, todo lo que comimos estaba delicioso, que comida... Traían hasta que comida para vegetarianos, que quién sabe qué me dieron, pero estaba re rico. Es que los mexicanos a todo lo que es vegetal le aventan chilito y todo sabe rico. Todo estaba muy rico y nos la pasamos muy contentos todos allá. Y es que ese es el propósito también de nuestra reunión. Es que todo esté bonito, todo esté delicioso y todo esté en armonía. El Salmo capítulo 133, versículo 1 lo enseña. El Salmo 133, capítulo 1, Dice la palabra de Dios. Mirar, Salmo 133, versículo 1. Dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quién lo ve bueno? Porque dice el Señor, mirar cuán bueno. Es el Señor el que lo ve bueno. Cuando mira que todo está delicioso y que todo está en armonía. Como veo, lo bueno es lo que Dios vea, que en nosotros no debe existir ninguna malicia, ninguna ventaja, nada, que Dios conoce la mente de cada uno de sus hermanos y sabe que es bueno, y es delicioso porque sí, todo debe estar rico y en armonía. La armonía es la más importante,
Porque esa es la relación que debemos de tener entre yo y ustedes, y entre la más importante, la relación que debe de ser entre usted y Dios. Esa relación es la más importante, hermanos. Esa relación es la estar siempre agradando a Dios, honrando al Padre, tratando de no estarlo ofendiendo, de no estar perdiendo el tiempo ni desgastando las cosas que Él nos da. Simple y sencillamente tratar siempre de agradar a Dios. Esas son las tres cosas que deben de importarnos a nosotros. Esas tres cosas lo podemos tener solamente aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia podemos tener esas cosas, bueno, agradable y en armonía. Cuidar esas relaciones, hermanos, es muy importante. Es muy importante cuidar esa relación. Y eso es lo que produce lo bueno para Dios. Estar siempre en armonía. En armonía. No permitir que cualquier cosita empiece a divulgarse y pueda provocar problemas entre nosotros, y empiezan los problemas cuando uno ya no le gustó esto, ya no le gustó lo otro, y empiezan a decir y empiezan a hablar, y tristemente, porque somos una familia tan unida que de repente si uno y el otro se pelean, unos se ponen a favor de uno y otros se ponen a favor del otro, y así la iglesia se divide por culpa de esas personas que no pusieron interés en esta armonía, en este amor que Dios nos da en esta familia. Los primeros no lo vieron. Los primeros no lo vieron, hermanos. Estos hombres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, no vieron eso. No lo entendieron. Ellos tenían tres cosas muy importantes dentro de ese lugar. Número uno, la más importante, comunión con Dios. Número dos, el árbol de la vida. Podían comer, vivían eternamente. Y el lugar precioso, hermano. ¿Qué más querían? Tenían todo lo necesario para vivir eternamente. Y no lo vieron. Ellos, hermanos, no tenían puesta la mirada en Dios. Ellos no tenían puesta su mirada en el galardón, el premiador, el que de Él proviene todo, la familia, todo, el bienestar, la salud, todo proviene de Él. Así muchos también no tienen la mirada en el galardón. No tenemos la mirada donde la debemos de poner. Tenemos la mirada en cosas materiales, en el mundo, pero no tenemos la mirada en Cristo, como Él lo dice en Colosenses 3, capítulo del 1 al 3, lo dice claramente. Colosenses 3, capítulo del 1 al 3, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí dice claramente que si nosotros verdaderamente entendimos el Evangelio, ¿verdad? Y lo obedecimos, debemos de tener siempre nuestra mirada en ese galardón que Él nos quiere ofrecer, el galardón de la vida eterna. Pero hay un proceso, ¿verdad? Tenemos que vivir por el Evangelio. Tenemos que luchar en la unidad, solicitar la unidad del Espíritu, tratar siempre de que el Espíritu es el que dirija mi vida y que también el Espíritu dirija a la iglesia. Por eso ponemos la mirada en ese galardón. Pase lo que pase, no, cuidado con romper esas reglas. Primeramente lo que diga Dios. Porque para el hombre es muy duro escuchar el lenguaje de Dios. Para el hombre carnal es muy duro. Por eso cuando Cristo allá en Juan 8:43 le dijo a los judíos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchar mis palabras? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque Él sabía que estos hombres eran dirigidos por Satanás. Ellos ni cuenta se daban. Pero me gusta lo que Jesucristo les dice al hombre: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchar mis palabras? Es que al hombre carnal no le apela, pues. Lo único que puedo decir es por qué Adán y Eva no guardaron ese lugar, no lo apreciaron, que costaba billones y billones y billones de dólares. Fíjate, la vida eterna, hermano. Y todo ese paraíso era de ellos, terrenos, quién sabe cuántos acres serían, ¿verdad? Todo era de ellos. No lo apreciaron.
Ellos perdieron todo eso. Y yo lo único que puedo decir, ¿pero por qué lo perdieron? Porque eran carne. Eran carne. Y Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Aquí es donde uno se pone a pensar, bueno, ¿yo soy carne o soy espiritual? ¿Qué eres? Esa es una pregunta que tú debes de hacer. Porque para mantener una buena familia espiritual, una deliciosa familia en Cristo, una buena familia en armonía, se necesita vivir en el Evangelio. Se necesita tener misericordia de mí primeramente y luego de los demás. Porque de esa manera, si yo vivo en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ay de mí, más me vale hacer lo que yo tengo que hacer. Pablo predicaba y decía, no, yo fui juzgador, quién sabe quién fui yo antes, anduve haciendo estas cosas y ahora Dios me ha recibido a misericordia. Entonces todos debemos de entender, hermano, no, para poder mantener una familia se debe mantener y vivir en el Evangelio. Adán y Eva no vieron el Evangelio. Adán y Eva no vieron que Dios los amaba, que Él quería estar con ellos. Yo soy tu padre, no te separes de mí. ¿Qué le dijo el padre al hijo pródigo? No te vayas, hijo. Aquí conmigo tienes todo. No, dame mi heredad, que yo me voy. Pues Adán y Eva, claro, hoy entiendo pues que eran hombres carnales. No vivieron el Evangelio. No vieron la unión de Dios con Él. No vieron la unión con ellos, no quisieron. Y así es como no me sorprende ver hermanos, ¿verdad? Que no aman esa unión. No la aman. Con el tiempo se van a separar. Incluso pueden pasar 5 o 10 años dentro de la iglesia, pero con el tiempo si te veo ni me acuerdo. Porque no aprecian el jardín del Edén. No aprecian lo que hizo Dios por ellos. Si es un plan tan grande, tanta gente murió, Jesucristo, Pablo hablaba de entregar su vida, todos ellos murieron para que la iglesia siguiera creciendo y que fueran añadidos aquellos que iban a ser salvos, pero con el tiempo muchas personas no aman porque no tienen visión, porque siempre regresan al mundo, a Egipto. En Romanos 10:16 dice el apóstol Pablo claramente por qué. Dice, Romanos 10:16 dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Casi como muy pocos, porque dice, no todos obedecieron el Evangelio. Sí, cuando te bautizaste es una manera de obedecer el Evangelio, ¿verdad? Pero después tienes que vivir para el Evangelio, por el Evangelio, luchando para estar siempre bien con Dios y estar bien con todos. Una de las primeras reglas que el hombre puede quebrar es que empieza a practicar el pecado. Empezamos a practicar el pecado, ahí no se nota, no se ve, no se nota, y después decimos, todos están peor que yo, ¿verdad? Todos están peor que yo, una bola de hipócritas ahí cuando yo, así, eso es un error, eso está mal. O sea, ya es duro que estás practicando el pecado y luego dices, que acabo están peor que yo, eso está mal. Pero eso significa lo que dice Pablo aquí, no todos, ¿verdad? No todos obedecen el Evangelio. Es que es duro. Uno se quiere juntar nomás con los que quiere juntarse. Quiere ser amigos de allá, pero de amigos de Cristo, o tratar de mantener una unidad, a veces no queremos. Es que el hombre carnal le gusta vivir en problemas, le gusta el deleite, le gusta el problema, trae problemas y no quiere obedecer el Evangelio que es un Evangelio de paz, es un Evangelio de amor, de tranquilidad. Y una vez le dije al doctor, y se lo dije, doctor, ¿no le gustaría a usted oír la palabra de Dios? Y él me contestó y me dijo, no, yo no hago nada malo. Yo respeto, digo, pero no le hago nada malo a nadie. Allí es donde entendí lo que dice Cristo, el que no está conmigo está en contra de mí. El no hacer nada, ¿verdad? No nos cuesta nada. Pero cuando vienen los problemas, porque no estamos predicando el Evangelio, todos sufrimos. Todos empezamos a sufrir porque nadie está predicando el Evangelio. Como el apóstol Pablo, que siempre digo que ese hombre amaba la causa y servía el Evangelio. El apóstol Pablo podía hacer todo lo necesario para mantener la iglesia junta y tratar de salvar a varios para que entendieran el Evangelio. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 22 al 23, dice el apóstol Pablo de esto, dice así. En 1 de Corintios 9, 22 dice, mas me he hecho débil
a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice el apóstol Pablo, que me llama la atención: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me puse a pensar en aquella palabra que cuando decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Cada vez que decía esa palabra, Pablo decía, ay, como que yo me justificaba en mi debilidad, ¿no? Decía, ya ves, ni Pablo la había alcanzado. Pero eso se refería, él se hacía pasar por un débil para poder ganar al débil. Él decía, ok, yo también estoy débil, yo también tengo pecado, pero prosigo ese llamamiento, sigo luchando, demostrando que aunque él no era débil, pero se hacía débil y se bajaba para ganarlos. Imagino a un hombre, a un hermano que anduviera triste, él decía, no te preocupes, todos pasamos por ahí, todos estamos iguales, necesitamos acercarnos más a Cristo. Y él se hacía de esa manera débil para ganar a los débiles y seguir adelante por medio del evangelio y salvar a uno que otro que pudiera salvar. Y eso es nuestro propósito. Desde que uno entra al cuerpo por el evangelio, empieza un nacimiento nuevo, pero hasta terminar, hermanos. Hasta terminar, no nomás empiezo y dejo tirado todo. No, se empieza en el evangelio como un niño, pero la idea es ir creciendo para vivir en el evangelio. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 5 y 6, dice exactamente el propósito por el cual Dios nos ha llamado para el evangelio. En Filipenses 1, del 5 al 6 dice, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense bien en esa escritura, nuestra comunión. O sea, si yo vengo a tomar la cena del Señor hoy, es por el evangelio. Es por el evangelio. Así es que no puedes decirme a mí, pues yo estoy enojado con mi esposa y no nos hablamos y vengo a tomar la cena. No puede decir usted, yo estoy peleado con mi hermana y vengo y tomo la cena. No. La comunión con Dios es por el evangelio. A ver cómo le haces, pero vas y te reconcilias con tu hermana. A ver cómo le haces, vas y te reconcilias con tu esposo o con tu esposa. Pero la comunión que tenemos es en el evangelio, porque debemos de entender que el que empezó esta obra, porque ¿quién iba a pensar que mi vida iba a cambiar así? Cuando mi vida iba así, de repente se cambió a 180 grados para acá. Pero no fue por mi voluntad, fue por la voluntad de Dios, que sí, me dijo, y yo no quería. Pero ¿qué pasó? Cuando uno es carnal, pues no le importa, se va. Pero cuando uno cree en Dios, dice, ¿a dónde vamos, Señor? ¿A dónde voy? Ya conocí el mundo, ya sé lo que es el mundo. ¿Y qué? ¿Sigo en el mundo? No. Entonces, cuando uno obedece la palabra, empieza a regresar, pero Él, con el tiempo, viendo tu actitud que quieres, Él va a terminar la obra en tu vida. Ese es el sentir de un hombre que obedece y cree en este evangelio. Ese es el sentir de un hombre o una mujer que cree en el evangelio. Dice Filipenses 1, 27 y 28. Dice así. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Se supondría que cada uno de nosotros deberíamos de vivir dignamente del evangelio, planeando cómo vamos a predicar la palabra, planeando, luchando, estando firmes, unánimes, en un mismo espíritu, combatiendo el evangelio o viviendo el evangelio. De repente uno dice, ya no quiero, me bajo del barco o dejo el pelotón. No, ya no quiero, me voy. ¿Qué pasó? Esta persona, ¿por qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Aquí dice, unánime, estamos luchando contra el enemigo y resulta que te vas con el enemigo. Todo lo que puedo decir es que la carne no ha entendido el evangelio, el propósito del evangelio. Desde que me bauticé, yo entré a pelear contra la carne. Y me incluyo a mí. Contra los enemigos de Dios, amándolos, predicándoles el evangelio. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? El hombre carnal.
¿Quiénes son los enemigos de Dios, hermanos? El hombre carnal. ¿A quién debemos de predicar el evangelio? A los enemigos de Dios, al hombre que no ha obedecido el evangelio, que no quieren el amor de Dios, que no lo aceptan. ¿Y cómo se obedece el evangelio? Aquí se empieza, naciendo de nuevo, porque no puedes entrar al reino de Dios. Porque un hombre como en tu estado carnal, si te llegas a morir, no vas a entrar a nada. Este cuerpo no puede entrar al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y ese es el propósito. Pero nada más se necesita que empiece alguien, hermanos, con alguna cosa diferente, que ya no le gustó, que esto es diferente, y empiezan sus comentarios y empiezan a alimentar. Y es bien chistoso cómo la carne escucha a la carne. Oh, sí, ¿verdad? Y ya todo lo que estoy predicando no se entiende. No se comprende. Inclusive usted me dice, ¿de qué está hablando, hermano? No lo entiendo, ¿de qué está hablando? Es que predicar el evangelio, eso es lo que le agrada a Dios. Es lo que a Dios le agrada, que en vez de que andemos ahí de perdiendo el tiempo, de que estemos haciendo dinero, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que estemos predicando el evangelio y que estemos viviendo para el evangelio. Y dice Pablo que ese es el poder de Dios para la salud, el evangelio. En primera de Tesalonicenses 2, capítulo del 4 al 8, dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del 4 al 8 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No sé si ustedes puedan ver lo que yo veo aquí, pero según por medio de esa confianza que Dios nos dio el evangelio, ¿verdad? Nos dio ese evangelio, llegar a ser una familia tan querida y tan hermosa. Una familia que podamos ver, este es mi hermano, esta es mi hermana, que nos orgullosamos de nosotros como una familia y podamos vivir en armonía. Porque yo en la carne, con mi familia carnal, yo nunca pude encontrar armonía. Yo siempre encontré problemas con mi familia carnal. Y si no, muchos dicen, no, pues con la mía, pues sí, con el tiempo vas a ver. Con el tiempo te vas a dar cuenta que no hay armonía en la carne. Es una especie de suposición que parece que son muy buenos, pero cuando llega un problema, ahí cuando el papá deja una herencia y ahí se andan demandando, hasta se avientan de lo que no. ¿Y qué pasó con aquella armonía? ¿Qué pasó con aquella amistad que se querían tanto? Porque el hombre carnal así es, hermanos. Pero fíjate ahí lo que dice Pablo o los apóstoles. No nomás te traje el evangelio, sino estaría dispuesto a entregar mi vida. O sea, ¿cómo entregas tú la vida para nosotros? ¿Cómo tú me dices, me amas? ¿Cómo? Te estoy viendo, hermano. Aquí estás. Todo el tiempo estás apoyando, ayudándonos. Estás dedicando parte de tu vida. Si vas a vivir 80 años aquí, 20, 30 años los has vivido en el evangelio. Si tú vives 80 años y 40 años los vives aquí en el evangelio, quizás el mundo diga, pues qué pérdida de tiempo. Pero dice la Biblia que vivir en el evangelio y para la obra de Dios, firmes y constantes, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Sí, el hombre carnal lo va a ver muy, esto no tiene chiste, ven a hacer dinero, vamos a hacer más billetes. Pero para Dios dice que el trabajo del Señor no es en vano. Y ahí es la fe. Ahí está la fe. Jesús desde joven lo demostró. Después de 4 días que se perdió, ¿qué dijo? En los negocios de mi Padre. 4 días, Jesús, estás perdiendo mucho tiempo en un templo. En los negocios de mi Padre conviene estar. Entonces, ¿dónde quieres perder tu vida? ¿En el evangelio o fuera del evangelio? Es una pregunta que te debo de hacer, hermano. Porque cuidar este memorial es recordar el evangelio. Si usted llega tarde todo el tiempo a este memorial, si usted llega tarde y se va rápidamente, ¿sabe una cosa? A usted no le interesa el jardín del Edén. A usted no le interesa esta comunión con Dios. Y cada vez que llega tarde, le está diciendo a Dios,
qué despreciable es esto, oh, qué duro es esto. ¿Sabes cómo lo veo? Cuando se casa uno y después que se acaba la emoción, híjole, ya te empieza a caer gordita la pareja. Ya te das cuenta cómo es, ¿no? Y dices, ay, qué aburrido, qué mal. Pues ahora aguántate. Ahora madura y aprende a amarla en el Evangelio. Así también, cuando nosotros obedecimos el Evangelio, sí, al principio puede ser algo así pesado, pero dice la palabra de Dios que con tiempo da un fruto agradable, un fruto apacible. Nos da gusto y deseo de venir a estar con ustedes. Me da alegría verlos todos los domingos a ustedes aquí, aunque sea algunos de ustedes nomás los vi el domingo y después no los vio toda la semana. Pero por lo menos quiero verlos, y eso es una alegría que nace de un corazón sincero. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios, el Evangelio. Es que no nos avergoncemos de dar ese testimonio, que sí, repito, quizás es muy pesado. La iglesia americana se empezó a perder, ¿saben por qué? Porque el hermano me decía que los americanos ya no querían predicar el Evangelio. El hermano enseñaba la palabra, cómo podemos predicarle a alguien, y ellos ya no quisieron, dijeron que eso no lo podían hacer ellos, que era una carga muy dura de andar predicándole a otra persona. Es mucho tiempo, es dedicar horas a una persona, y a veces echas 3 meses con una persona, a veces te puede echar hasta 6 meses con una persona para que esta persona obedezca el Evangelio. Y muchos dicen, no, pues yo no tengo tiempo para sacrificar este tiempo. Pero no se dan cuenta que ahí está la salud, ahí está el Evangelio, ahí está lo que dice la Biblia. No te avergüences de dar testimonio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. O sea que también estoy hablando de Pablo y también de Cristo. No te dé vergüenza de dar ese testimonio. Pero hermanos, siempre va a haber divisiones. Porque así como Adán y Eva, que amaron más ese fruto, así muchos nos puede pasar. Vamos a ver algún día algo que nos voltee la cabeza, algo que, ¡wow! Y puede ser que ahí tú digas, pues, prefiero perder mi alma por esta emoción pasajera. Dios siempre nos va a probar, siempre va a probar a su creación. Va muy bien, está como la caricatura de Bambi y esta Bambi, ¿quién? Y el tambor, que ellos supuestamente nunca se iban a enamorar, y ya nomás le sale el conejito al tambor y empieza. Él iba a hacer nada y ya le sale la conejita y se va, y luego también a la Bambi, ¿no? Pero primero empieza la flower, el zorrillito se va, y así también. Y dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Pero ¿qué hace? Dice mi esposa, no nomás los jóvenes, también los viejos también andan de ridículos. Pues sí es cierto, porque seguimos teniendo este corazón. Este es nuestro corazón traicionero. Este corazón, cuidado con este corazón, hermanos. Por eso tenemos que tenerlo, cálmate, calmadito. Nada te cuesta decir, mira qué hermosa esa mujer, qué hermosa, o una mujer puede decir, mira qué guapo ese hombre, pero hasta ahí nada más llega a mi mente, no puede llegar más, porque si no, cuidado. Pero te termino con esta escritura, 1 de Timoteo capítulo 1 del 5 al 7, voy a terminar con esta escritura, porque esto es lo que yo entiendo de este mandamiento. 1 de Timoteo 1 del 5 al 7 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. El propósito de haber escuchado el mandamiento de Dios fue un amor que Dios nos amó tanto y nos limpió de una conciencia, nos limpió de una fe no fingida. Que cuando entendimos el Evangelio, lo obedecimos con esa sinceridad y Dios nos ha enseñado de su amor. Y debemos de ir creciendo. Y ese es el punto, nada más, no puedo hablar más. Yo era una basura, yo no era nadie, dice Pablo, yo fui un perjudiador, y muchos hemos cometido muchos errores. Muchos errores. Pero ahora andan diciendo unos, ay no
yo le hago caso a mi presidente, lo que diga él. Si ya está el pobre presidente, ya le echan toda la culpa al pobre presidente. Si él mismo ha dicho, no, ya reúnense, ya júntense, pero según él, ahora, pero esa es una excusa. Porque dice, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Empiezan a hablar y oír y me aparto ya. Queriendo, y otros tan peor, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ay, Dios mío. Pero bueno, hermanos, el propósito de ese mandamiento es que Dios te habla para obedecer el Evangelio. Ese es su gran amor que tiene para el perdido y no hay otro. Esa es la misión que Dios nos dio de predicar el Evangelio. Si es que si hay una persona aquí que sabe lo que es el Evangelio, yo se lo puedo decir. Tantas personas que no sabemos si van a aguantar una semana más, un mes más. Les digo, oye, este es el amor de Dios hacia ti. Cristo vino a salvarte, a dar la vida por tus pecados. Todo lo que tenemos que hacer es, por medio del bautismo, obedecer su muerte. Por medio del bautismo, obedecer su sepultura. Y por medio del bautismo, nacer en una vida nueva. Y ahí, en adelante, Dios y tú te llevará hasta donde Él quiera. Así es que vamos entonces a hacer un himno de invitación. Y si hay una persona, pues pásale al frente.